A una mujer negra le niegan servir champán en primera clase. Su llamada telefónica hace que el personal sea despedido en minutos en un vuelo aparentemente normal. Una mujer negra bien vestida toma asiento tranquilamente en primera clase, pero lo que sucede después dejaría a toda la cabina en un silencio atónito cuando una solicitud de una simple copa de champán es negada con flagrante falta de respeto. Nadie espera que su respuesta tranquila desencadene una cadena de eventos que cambiarían todo, no solo para la tripulación de vuelo, sino para la aerolínea misma. Esta no es solo una historia sobre la injusticia, es una lección de dignidad, responsabilidad y el poder inesperado de mantener la compostura. Bajo presión, antes de comenzar, ¿desde dónde estás viendo hoy? Déjanos saber en los comentarios si te encantan las historias inspiradoras de resiliencia y justicia. Asegúrate de presionar el botón me gusta, comparte este video y suscríbete para ver más historias increíbles. Tu apoyo nos ayuda a compartir estas historias impactantes con aún más personas. Ahora entremos en materia. La sala de embarque zumbaba con una conversación tranquila, el tintineo ocasional de las tazas de café que puntuaba el ruido ambiental. Elise Monroe estaba sentada cerca de la ventana, su mirada fija en la pista afuera. La luz de la mañana se derramaba brillando en su elegante bolso de mano y un delicado reloj dorado adornaba su muñeca. Se ajustó la bufanda, una suave mezcla de seda color crema y dorada que combinaba con la sofisticación de su traje azul marino a medida. Estaba tranquila, serena y preparada para la experiencia de primera clase que había comprado cuando la llamada de embarque para el vuelo 719 finalmente llegó por el intercomunicador. Elise Ross se agarraba con gracia su boleto y pasaporte. La azafata la saludó con una sonrisa mecánica haciéndole señas para que avanzara. «Disfrute de su vuelo, señorita Monroe», dijo la azafata, aunque las palabras carecían de calidez, «gracias». Alisa respondió con su cortesía característica. Subiendo al puente de embarque, el peso de las miradas críticas la siguió como solían hacer, ya estaba acostumbrada. Los cálculos silenciosos que hacían los extraños sobre quién era, cómo había llegado allí y si pertenecía. La cabina de primera clase era una sinfonía de lujo discreto. Los amplios y lujosos asientos brillaban en cuero suave, cada uno acompañado de su propia pantalla, iluminación ajustable y una partición de privacidad. Elise sintió un destello de satisfacción cuando ubicó su asiento 2, un asiento de ventana. Este era su momento de calma, una indulgencia bien merecida después. Semanas de trabajo agotador como consultora para fusiones de alto riesgo colocó su equipaje de mano en el compartimento superior y luego se hundió en su asiento permitiéndose una breve sonrisa. El aroma a café recién hecho flotaba en el aire mientras una azafata pasaba rápidamente ofreciendo una bandeja de refrigerios antes del vuelo. ¿Desea jugo de naranja o agua? La azafata le preguntó a un pasajero 2 filas más adelante. Alisa esperó su turno abriendo el menú escondido en su apoyabrazos. La aerolínea se enorgullecía de su servicio premium, comidas artesanales, vinos añejos y por supuesto champán. Sus dedos rozaron las letras en relieve del menú mientras imaginaba las burbujas crujientes bailando en su copa. Los auxiliares de vuelo hicieron sus rondas distribuyendo toallas calientes y ofreciendo saludos personalizados a los pasajeros. Elise notó, sin embargo, que sus sonrisas parecían más brillantes para algunos que para otros, un cambio sutil en el comportamiento cuando se acercaron a su fila. ¿Puedo traerle algo para empezar, señora?, preguntó una azafata alta y rubia llamada Lisa. Su tono era cortés pero tenía un borde afilado, el tipo que sugería que la cortesía era una obligación en lugar de una elección. Sí, me encantaría una copa de champán, dijo Alisa con su voz. Incluso la expresión de Lisa parpadeó, un levantamiento casi imperceptible de la ceja, una vacilación que no estaba presente momentos antes, o dijo con una dulzura fingida que apenas ocultaba su condescendencia. El champán es para nuestros pasajeros de primera clase. ¿Estás segura de que estás en el asiento correcto? El corazón de Elise dio un vuelco pero su comportamiento exterior permaneció tranquilo. Sostuvo la mirada de Lisa firmemente, su expresión ilegible. Sí, respondió sacando su boleto y entregándoselo al asistente. Estoy bastante segura. Lisa escaneó el boleto, sus ojos se entrecerraron ligeramente con una sonrisa reticente. Se lo devolvió. Por supuesto, mi error, dijo, aunque
Su tono sugería que no creía que fuera un error en absoluto. El asistente se fue sin cumplir con la petición de Elise. Elise se reclinó en su asiento, sus dedos se apretaron brevemente alrededor de los apoyabrazos. Esta no era la primera vez que se encontraba con este tipo de trato, pero, sin embargo, dolió. Había trabajado incansablemente por cada logro en su vida y sin embargo en momentos como este sentía que nada de eso importaba. Respiró hondo recordándose a sí misma que no tenía nada que demostrar. Su asiento en primera clase no era un privilegio, era su derecho como cualquier otra persona que había pagado por él. Cuando Lisa regresó a la fila, comenzó a servir champán a los otros pasajeros. Un hombre en el asiento del pasillo frente a Lisa, un hombre de negocios con un Rolex y una sonrisa satisfecha, le guiñó un ojo a Lisa mientras le servía una copa. Elise captó su mirada divertida en su dirección, su sonrisa rebosante de comentarios tácitos. Otro asistente de vuelo, Mark, apareció al lado de Lisa. Miró a Elise y luego se inclinó para susurrar algo. Ambos asistentes compartieron una risa silenciosa antes de que Lisa hablara más alto. Esta vez algunas personas simplemente no saben cómo actuar en primera clase. Las palabras no estaban dirigidas a nadie en particular, pero Elise sabía que estaban destinadas a ella. Podía sentir el peso de las miradas sobre ella desde los asientos circundantes. Algunos pasajeros intercambiaron miradas incómodas mientras que otros simplemente observaban entretenidos por el espectáculo. El pecho de Elise se apretó pero mantuvo la compostura. Lenta y deliberadamente tomó su teléfono con facilidad practicada. Tocó la pantalla y seleccionó un contacto. El nombre en la pantalla decía Relaciones Ejecutivas, Global Air. Cuando la línea se conectó, la voz de Isa era tranquila, firme y escalofriantemente formal. Hola, soy Alyssa Monroe. Estoy en el vuelo 719 y hay una situación que necesito resolver de inmediato. Sus palabras cortaron los murmullos silenciosos de la cabina como una cuchilla. Por primera vez, las expresiones engreídas de Lisa y Mark vacilaron. El aire en la cabina de primera clase cambió. No fue un cambio físico, sino una tensión, una crepitante conciencia tácita de que algo significativo acababa de ocurrir. Elise Monroe dejó su teléfono en la bandeja, sus dedos rozando ligeramente la superficie lisa del vidrio. Su rostro permaneció sereno, pero sus ojos estaban agudos, su mirada fija hacia adelante como si estuviera calculando su próximo movimiento. Lisa y Mark intercambiaron miradas inquietas desde la cocina en la parte delantera de la cabina. Se acurrucaron juntos, susurrando en voz baja, ocasionalmente lanzando miradas furtivas en dirección a Alyssa, la confianza relajada que habían mostrado momentos antes. Estaba comenzando a desentrañar. Alyssa se reclinó en su asiento, su postura relajada pero deliberada. Podía sentir el peso del juicio aún flotando en el aire. Las miradas de los otros pasajeros, algunos curiosos, otros escépticos. El hombre de negocios al otro lado del pasillo se aclaró la garganta inclinándose ligeramente hacia ella. ¿Todo bien, señora?, preguntó, su voz teñida de fingida preocupación. Alyssa se giró hacia él lentamente, sus labios curvándose en una sonrisa cortés que no llegó a sus ojos. Sí. Gracias por preguntar, respondió, su tono cordial pero distante. El hombre se encogió de hombros sonriendo mientras tomaba su copa de champán, removiendo el líquido perezosamente antes de tomar un sorbo. Su reloj captó la luz, un destello dorado que pareció subrayar la arrogancia tácita en su comportamiento. Solo asegurándose, agregó sus palabras apagándose mientras volvía su atención a su tableta. Elise volvió la mirada hacia la ventana. Las nubes afuera, un contraste sereno con la tormenta que se avecinaba dentro de la cabina. Golpeó ligeramente sus dedos contra el apoyabrazos, un ritmo que coincidía con su respiración constante. No tenía prisa, ella sabía paciencia a menudo tuvo más peso que la acción inmediata. Pasaron los minutos. La cabina se instaló en el silencioso zumbido de la preparación para el despegue. La voz del piloto llegó por el intercomunicador anunciando un ligero retraso debido a asuntos logísticos inesperados. Los rostros de Lisa y Mark se tensaron ante el anuncio. Lisa se movió hacia la cabina, sus pasos rápidos y decididos mientras Mark se demoraba en la cocina, jugueteando con una pila de menús que no necesitaban arreglos. Cuando Lisa desapareció detrás de la puerta de la cabina, otro asistente de vuelo se acercó al asiento de Elise. Este era más joven, con los ojos muy abiertos y una energía nerviosa que delataba su inexperiencia. Sostenía una bandeja con W y jugo de naranja. Sus manos temblaban ligeramente cuando se detuvo junto a Elise. Señora. ¿Desea algo de beber mientras esperamos?, preguntó,
su voz apenas por encima de un susurro. Elise miró a la joven por un momento antes de negar con la cabeza suavemente. No, gracias, respondió, su tono suave pero firme. El asistente asintió rápidamente. Retirándose de nuevo a la cocina, Elise la vio irse. Notando la mirada nerviosa que la joven intercambió con Mark, estaba claro que la tripulación estaba nerviosa. Aunque todavía no entendían el peso total de lo que estaba sucediendo, la puerta de la cabina se abrió y Lisa emergió. Su rostro pálido y tenso evitó mirar a Elise mientras se apresuraba a la cocina, donde Mark inmediatamente la tomó a un lado. Sus susurros se hicieron más fuertes, más frenéticos mientras debatían sus próximos pasos. Te digo que llamó a alguien importante. Mark siseó. Su voz se escuchó lo suficiente para que Elise la escuchara. Sé que está faroleando. Lisa respondió bruscamente, aunque el temblor en su voz delataba su incertidumbre. La gente como ella siempre hace este tipo de trucos cuando no consigue lo que quiere. Mark miró por encima del hombro. Sus ojos se encontraron brevemente con los de Alyssa antes de alejarse rápidamente. ¿Y si no está faroleando? Lisa no respondió. Sus labios se presionaron en una delgada línea mientras se daba la vuelta. Sus manos agarraban el borde del mostrador. La tensión llegó a un punto crítico cuando un golpe distintivo resonó a través de la puerta de la cabina. El sonido fue firme, autoritario e inmediatamente llamó la atención de todos en primera clase. La puerta del jet bridge se abrió y un hombre con un traje oscuro entró. Su placa estaba sujeta a su solapa. Brillaban bajo las luces de la cabina gerente senior de operaciones global. Los murmullos entre los pasajeros se hicieron más fuertes, curiosidad y confusión ondulando a través de la cabina como olas. El rostro de Lisa se volvió ceniciento cuando el hombre se acercó a ella directamente. ¿Es usted la azafata principal de este vuelo? Preguntó su voz tranquila pero con un inconfundible peso de autoridad. Si Lisa tartamudeó, su compostura profesional desmoronándose bajo su escrutinio. La mirada del gerente se dirigió a Mark, que había congelado a medio paso sosteniendo una bandeja de vasos. ¿Y tú soy parte de la tripulación? Mark logró decir, su voz apenas audible. Los ojos del gerente se entrecerraron hasta un lado. Necesito hablar con la señorita Monroe. Cuando el gerente se giró hacia Elise, su comportamiento cambió, su expresión se suavizó ligeramente y le ofreció un gesto cortés con la cabeza. Señorita Monroe, lamento profundamente cualquier inconveniente que haya experimentado. Le aseguro que este asunto será abordado de inmediato. Alyssa inclinó la cabeza con gracia. Gracias, dijo, su voz medida y calma. El gerente les hizo un gesto a Lisa y Mark para que se unieran a él cerca de la cocina. Su tono cada vez más firme. Ustedes dos vengan conmigo ahora. La pareja vaciló, pero el silencio en la voz del gerente no dejó lugar a discusión. Lo siguieron hacia la parte trasera de la cabina, sus rostros marcados por el miedo y la incertidumbre mientras el trío desaparecía de la vista. Elise tomó el menú una vez más, sus movimientos sin prisa. El hombre de negocios, a través del ojo, la observó, su sonrisa reemplazada por una mirada de curiosidad inquieta. Supongo que no estabas fanfarroneando, murmuró medio para sí mismo. Elise no respondió, en cambio se ajustó tranquilamente la bufanda, su atención en el horizonte fuera de la ventana. Las nubes seguían allí. Imperturbable por el caos que se desarrollaba en el interior, se permitió una pequeña sonrisa privada. La tormenta apenas comenzaba. El zumbido de los motores llenó la cabina cuando el vuelo 719 finalmente despegó. A pesar de la turbulencia de la emoción que se arremolinaba entre la tripulación y los pasajeros, el avión ascendió constantemente atravesando capas de nubes suaves hacia el cielo azul claro. Alyssa Monroe permaneció serena, sus manos dobladas cuidadosamente en su regazo, su mirada vagando entre la ventana y el horizonte. Exteriormente parecía serena, pero su mente era tan aguda y deliberada como siempre. Detrás de su exterior tranquilo notó cada cambio en la atmósfera de la cabina, las miradas nerviosas de los otros pasajeros, los susurros apagados que llevaban fragmentos de su nombre y los movimientos inquietos de la tripulación restante. Aproximadamente 15 minutos después del despegue, el gerente senior de operaciones reapareció en la cabina de primera clase. Su paso era decidido. Su expresión una mezcla de autoridad y disculpa. En sus manos llevaba una bandeja de plata, una sola copa de champán. Equilibró cuidadosamente una tapa. El líquido en el interior brillaba a la luz del sol que entraba por las ventanas. Deteniéndose en el asiento de Elise, inclinó su cabeza respetuosamente. Señorita Monroe, comenzó, su voz baja pero clara, por favor acepte esto.
Como una muestra de nuestras más sinceras disculpas en nombre de Global Air, le aseguro que tomamos incidentes como este muy en serio. Elise se giró para mirarlo, su expresión neutral pero sus ojos inquebrantables. Miró la copa por un momento antes de tomarla delicadamente en su mano. Gracias, dijo, su tono educado pero distante. Removió el champán ligeramente viendo subir las burbujas antes de tomar un sorbo medido. El gerente permaneció de pie, su postura formal como si esperara más instrucciones. ¿Hay algo más que podamos hacer para que este vuelo sea más cómodo para usted? Elise colocó la flauta en su bandeja y cruzó las manos cuidadosamente. Ahí está, dijo con voz tranquila. Me gustaría una explicación detallada de cómo se permitió que tal comportamiento ocurriera en primer lugar, no más tarde. Ahora, la actitud serena del gerente vaciló por una fracción de segundo antes de recuperarse. Por supuesto, señorita Monroe, respondió. La tripulación involucrada ha sido retirada del servicio y enfrentará medidas disciplinarias inmediatas al aterrizar. Su comportamiento no refleja los estándares que mantenemos en Global Air. En ese momento, los otros pasajeros de primera clase estaban mirando abiertamente de Exchange. Elise podía sentir sus ojos sobre ella, pero los ignoró, concentrándose por completo en el gerente. Una acción disciplinaria es un comienzo, dijo, pero no aborda el problema subyacente. He visto suficiente para saber que esto no se trata solo de dos asistentes de vuelo que toman malas decisiones, se trata de una cultura que tolera su comportamiento. Sus palabras quedaron suspendidas en el aire, cada una precisa y cortante. El hombre de negocios al otro lado del pasillo se movió incómodo en su asiento, bajando la mirada. Una mujer también. Rose, que había estado reprimiendo una sonrisa antes, ahora miró a Alyssa con los ojos muy abiertos. Su expresión era ilegible en el cocina. Los auxiliares de vuelo restantes susurraban entre ellos, su ansiedad palpable. Sin Lisa y Mark para anclar su rutina se movían vacilantes, su confianza habitual reemplazada por incertidumbre de vez en cuando. Uno de ellos miraba a Elise como si midiera la temperatura de la situación. Elise notó, por supuesto que notó, todo el nervioso arrastrar de pies, la forma tentativa en que los auxiliares se dirigían a los pasajeros, las sonrisas demasiado educadas que ahora parecían forzadas. No era culpa lo que sentían, se dio cuenta de que era miedo. Disculpe, el hombre de negocios al otro lado del pasillo finalmente dijo, su voz rompiendo el silencio que se había instalado en la cabina. No quiero entrometerme, pero hizo una pausa, claramente sopesando cuidadosamente sus próximas palabras. ¿Eres alguien importante? Elise giró la cabeza lentamente, encontrándose con su mirada. Lo estudió por un momento antes de responder, su voz firme. Importante es un término relativo, dijo, pero digamos que tengo la capacidad de responsabilizar a las personas cuando no cumplen con sus obligaciones. Su respuesta fue deliberadamente ambigua, dejando al hombre sacar sus propias conclusiones. Asintió lentamente, su anterior arrogancia reemplazada por un cauteloso respeto. Bueno, murmuró, bien por ti. El gerente senior de operaciones se aclaró la garganta, atrayendo la atención de Elise hacia él. Señorita Monroe, realizaré una revisión completa del incidente y recibirá un informe completo dentro de las 24 horas. Además, la aerolínea desea ofrecerle una compensación por esta experiencia, incluido un ascenso de cortesía en su próximo vuelo. Elise inclinó ligeramente la cabeza considerando sus palabras. La compensación es apreciada, pero no es la prioridad. Dijo que lo que quiero es un cambio sistemático. Asegúrese de que su equipo comprenda que la discriminación, ya sea manifiesta o sutil, no tiene cabida en su organización y no me diga que lo manejará, demuéstrelo. Sus palabras fueron tranquilas, pero la fuerza detrás de ellas era innegable. El gerente asintió con seriedad. Tiene mi palabra, dijo desde su asiento. Elise pudo ver una franja de la cocina donde Lisa y Mark estaban parados. Sus expresiones eran tensas mientras hablaban con un oficial de seguridad que se había unido al vuelo justo antes de la salida. El oficial estaba tomando notas en un portapapeles. Ocasionalmente levantaba la vista para dirigirse a los dos asistentes. Sus actitudes previamente engreídas habían sido reemplazadas por una aprensión visible. Los labios de Lisa estaban presionados en una delgada línea mientras Mark siguió cambiando de un pie a otro. Su incomodidad era evidente,
El gerente se disculpó y desapareció momentáneamente en la cocina, un murmullo bajo de conversación seguido por la voz alzada de Lisa, pero fue solo un malentendido. Sus protestas fueron recibidas con una respuesta firme del gerente, aunque las palabras exactas fueron inaudibles cuando el gerente regresó al asiento de Elise, su expresión era solemne. La asistencia en cuestión será desembarcada en la siguiente parada y suspendida indefinidamente en espera de una mayor investigación. Le informó que tomamos sus preocupaciones muy en serio. Elise asintió, su satisfacción atenuada por el peso del momento. No era vengativa, su objetivo nunca había sido humillar a nadie, pero sabía la importancia de defenderse no solo por sí misma, sino por cualquiera que pudiera encontrarse en una situación similar. Tomó la copa de champán de nuevo, tomando un sorbo lento. Las burbujas burbujearon en su lengua, ligeras y crujientes, pero su sabor era secundario a la satisfacción más profunda que sentía. La justicia se había hecho rápida y decisivamente a medida que el vuelo continuaba. La cabina gradualmente volvió a su ritmo habitual, aunque la atmósfera seguía cargada. Elise volvió su atención a la ventana. Su reflejo se fusionaba con las nubes más allá. Sabía que este momento permanecería con ella no solo como un recuerdo sino como un recordatorio de lo que se podía lograr con persistencia tranquila y resolución inquebrantable. El zumbido de los motores llenaba la cabina constante y rítmico como si intentara enmascarar la tormenta silenciosa de tensión que persistía entre los pasajeros y la tripulación. A pesar de la apariencia tranquila, el aire en la sección de primera clase se sentía cargado como los momentos antes de una tormenta eléctrica. Elise Monroe se reclinó ligeramente en su asiento. Los bordes de su bufanda cubrían libremente sus hombros, una imagen de compostura, pero debajo de su comportamiento tranquilo estaba procesando cada detalle, cada cambio sutil en la dinámica que la rodeaba. Había aprendido durante una vida de batallas silenciosas que incluso en momentos de triunfo el verdadero poder residía en las consecuencias y en cómo las lecciones se llevaban adelante o se ignoraban. La copa de champán descansaba ligeramente en su mano, aunque no había tomado otro sorbo desde que el gerente de operaciones senior había dejado su asiento. Sus pensamientos vagaron como solían hacer a raíz de tales confrontaciones. El peso de momentos como estos no era solo personal, era generacional. Pensó de su abuela, que una vez trabajó como empleada doméstica en el sur profundo, soportando el agudo aguijón de indignidades mucho peores que le negaran una copa de champán. Su abuela le había enseñado que la resiliencia no se trataba solo de soportar, sino de asegurar que las generaciones futuras no tuvieran que soportar lo mismo. No dejes que te alteren. Su abuela solía decir a veces: la fuerza silenciosa puede sacudir el suelo más que cualquier tormenta. Esas palabras se habían quedado con ella, guiándola a través de momentos como este. El descarado despido, las sonrisas condescendientes, los comentarios susurrados no eran nuevos para ella, pero había aprendido a responder no con furia sino con precisión calculada. El hombre de negocios al otro lado del pasillo, que había estado inusualmente callado desde su comentario anterior, se movió en su asiento. Elise lo notó mirándola, su curiosidad burbujeando. Finalmente se aclaró la garganta y se inclinó ligeramente hacia ella, aunque no lo suficiente como para romper el muro invisible de su espacio personal. Yo solo quería decir, comenzó a dudar. No quise ofender antes. Es solo que manejaste eso notablemente bien. No creo que lo haría. He mantenido la calma de esa manera. Elise giró la cabeza lentamente, su expresión medida. Por un momento dejó que el silencio colgara viendo al hombre retorcerse bajo su mirada. Luego sonrió lo suficiente para disipar la tensión. Gracias, dijo simplemente, su tono educado pero no invitador. El hombre de negocios asintió rápidamente, como aliviado de haber aclarado el aire y acomodarse de nuevo en su asiento. Su comportamiento se había suavizado, la anterior presunción se había evaporado, reemplazada por algo que casi se parecía al respeto. En la cocina la tripulación restante se movió con visible cautela, su ritmo habitual, rápido, practicado, eficiente. Ahora era vacilante e incierto. Cada movimiento parecía demasiado deliberado, como si temieran hacer algo que pudiera llamar la atención o provocar un mayor escrutinio. Alisa los observó por el rabillo del ojo, notando la forma en que sus miradas se dirigían hacia ella antes de apartar la mirada rápidamente. Estaban inquietos, tal vez dándose cuenta de que el suelo que habían pensado tan estable debajo de ellos podría cambiar en cualquier momento. En un momento la asistente más joven, la que nerviosamente le había ofrecido agua antes, se acercó con paso tentativo. Sostenía una pequeña bandeja de bocadillos variados, sus manos temblando ligeramente. Señora, dijo suavemente, su voz apenas audible.
¿Desea algo más? Tenemos una nueva selección de Oderbe si está interesado. Elise miró a la joven, su expresión ilegible por un momento, luego con un asentimiento dijo gracias, tomaré el salmón ahumado. El asistente colocó el plato cuidadosamente en la bandeja de Elise, su alivio evidente. Cuando se retiró, los ojos de Elise la siguieron por un momento, notando el contraste entre su comportamiento tímido y la arrogancia audaz que Lisa y Mark habían mostrado antes. Cuando el vuelo se acercaba a su primera parada programada, una escala en Denver, la atmósfera cambió de nuevo. El capitán hizo un anuncio, su tono profesional pero tenso. Damas y caballeros, haremos una breve parada en Denver para abordar un asunto relacionado con la tripulación. Esto no afectará su tiempo total de viaje y agradecemos su paciencia. Los murmullos comenzaron casi de inmediato. Los pasajeros intercambiaron miradas confusas, algunos inclinándose hacia conversaciones en voz baja. Elise permaneció quieta, su rostro tranquilo, pero sintió la onda de incomodidad extendiéndose por la cabina desde su asiento. No podía, solo se pueden distinguir las figuras de Lisa y Mark en la parte trasera del avión, de pie, rígidos, mientras el oficial de seguridad les hablaba. Sus posturas eran defensivas, sus rostros pálidos y demacrados. Lisa gesticulaba animadamente, sus manos cortando el aire, mientras Mark estaba de pie con los brazos cruzados, sus labios apretados en una delgada línea. Cuando el avión aterrizó y se abrió la puerta de la cabina, dos funcionarios uniformados del aeropuerto abordaron rápidamente, caminaron directamente a la parte trasera de la cabina. Su presencia exigía atención inmediata. Momentos después, Lisa y Mark fueron escoltados fuera del avión. Sus rostros ardían de humillación. Los pasajeros estiraron el cuello para mirar. Algunos susurraban entre sí, otros miraban boquiabiertos. Alisa mantuvo la mirada fija al frente, su expresión impasible. Esto no era un espectáculo para ella, era responsabilidad. Después de que el avión reanudó su viaje, el gerente senior de operaciones regresó al asiento de Elise. Esta vez su comportamiento era un poco más relajado, aunque seguía siendo profesional. Señorita Monroe, dijo, quería agradecerle personalmente por traer este asunto a nuestra atención. Estamos comprometidos a garantizar que incidentes como este no vuelvan a suceder. Alisa inclinó la cabeza. Espero que sí. Ella respondió, es fácil. Hacer promesas en el momento, el desafío es seguir adelante cuando nadie está mirando. El gerente asintió solemnemente reconociendo el peso de sus palabras, luego casi vacilante le entregó un pequeño sobre. Esta es una carta formal de disculpa de la aerolínea junto con los detalles de las acciones correctivas que hemos tomado. Si hay algo más que podamos hacer, por favor no dude en comunicarse. Elise aceptó el sobre sin abrirlo, colocándolo cuidadosamente en su bandeja. Gracias, dijo, su tono mesurado. Mientras el avión continuaba su viaje, la cabina se instaló en un ritmo más tranquilo. Los murmullos se desvanecieron, reemplazados por el suave susurro de los periódicos y el tintineo ocasional de la cristalería. Elise miró por la ventana, su reflejo débilmente visible contra la extensión azul del cielo. Pensó de nuevo en su abuela, de las innumerables pequeñas victorias que habían allanado el camino. Para momentos como este la batalla no había terminado, ella lo sabía, pero por ahora se permitió un momento de tranquila satisfacción. Esto no se trataba solo de una copa de champán, nunca lo había sido. Se trataba de dignidad, de asegurar que todos, sin importar su origen, fueran tratados con el respeto que merecían. Observaron las nubes, pasaron interminables y serenas mientras el avión llevaba a Elise hacia su destino. Se recostó en su asiento, sus hombros se relajaron. Por primera vez desde abordar la tormenta había pasado, pero las lecciones que dejó atrás persistirían. El avión continuó su curso constante a través del cielo, sus motores un suave zumbido bajo los sutiles crujidos y cambios de la cabina. Las secuelas de la confrontación anterior flotaban en el aire, invisible pero palpable. Aunque los otros pasajeros de primera clase volvieron a sus rutinas, había una nueva dinámica, un tono más tranquilo y contenido. El mundo alrededor. Alisa Monroe parecía caminar de puntillas ahora, con cuidado de no perturbar la calma que había recuperado. Elise dobló la carta de disculpa formal deslizándola en su portafolios de cuero con meticuloso cuidado. Aún tenía que examinar su contenido a fondo, sabiendo que la verdadera prueba de su sinceridad no vendría con palabras, sino con acciones. Su mirada se desvió hacia la ventana, donde las nubes afuera formaban un mar infinito de blanco roto solo por el destello ocasional de la luz del sol. La azafata de antes, la joven que le
Había traído a Elise su salmón ahumado, reapareció este tiempo sin una bandeja, dudó en el borde de la fila de Elise sus manos. Entrelazadas nerviosamente frente a ella. Disculpe señora, comenzó suavemente, su voz casi ahogada por los murmullos silenciosos de la cabina. Alisa giró la cabeza ofreciendo a la mujer una expresión neutral. Si la asistente se tragó su mirada bajando brevemente a sus manos antes de continuar. Solo quería decir que siento cómo sucedieron las cosas antes, dudó y luego agregó, debería haber intervenido o hecho algo que no hice y lamento eso por un momento. Elise no dijo nada, estudió a la joven notando el leve rubor en sus mejillas, la forma en que sus dedos jugueteaban con el dobladillo de su uniforme. Había sinceridad en su voz, pero también miedo a las consecuencias de la culpa tácita. Eres joven, dijo Elise finamente, su tono mesurado pero no cruel. Es fácil dejarse llevar por las acciones de los demás, especialmente cuando no estás seguro de tu propio equilibrio, pero recuerda esto: no hacer nada puede hablar tan fuerte como las acciones incorrectas en situaciones como estas. El silencio no es neutralidad, es complicidad. Los ojos de la asistente se abrieron, sus labios separándose como para responder, pero no salieron palabras. La mirada de Elise se suavizó un poco. Estás aquí ahora, continuó, eso es un comienzo, pero la próxima vez actúa antes. La mujer asintió rápidamente, sus hombros se hundieron con una mezcla de alivio y comprensión. Gracias, murmuró antes de retirarse a la cocina. Cuando la joven asistente desapareció de la vista, Elise sintió las miradas de los otros pasajeros sobre ella. Nuevamente algunos la miraron abiertamente mientras que otros lanzaron miradas furtivas rápidas antes de fingir volver a sus libros o tabletas. Podía sentir su curiosidad, sus preguntas tácitas. Al otro lado del pasillo el hombre de negocios se movió de nuevo, inclinándose hacia ella con una sonrisa levemente de disculpa. Espero que no te importe que diga esto, comenzó bajo la voz como si compartiera un secreto, pero creo que manejaste todo esto increíblemente bien. Elise se giró hacia él, su expresión ilegible manejó lo que le preguntó, su tono uniforme pero señalado. Parpadeó momentáneamente, tomado por sorpresa. Ya sabes todo el asunto con la tripulación, quiero decir, la mayoría de la gente habría perdido la calma o habría hecho una gran escena, pero tú estabas compuesta, impresionante realmente. Los labios de Elise se curvaron en una leve sonrisa, aunque no llegó a sus ojos, y sin embargo se necesitó una llamada telefónica para que alguien se diera cuenta, dijo. Te habría impresionado si levantara la voz y exigiera una acción inmediata en lugar de esperar a que alguien conectara los puntos sobre quién soy. El hombre abrió la boca y luego la cerró, su rostro se encogió ligeramente. Bueno, tartamudeó, supongo que no exactamente, dijo Elise, su tono suave pero firme. No debería hacer falta un título o influencia para ser tratado con dignidad. Lo que impresiona a Ribe es la facilidad con la que la gente excusa el mal comportamiento hasta que sucede frente a la audiencia equivocada. El hombre de negocios asintió lentamente bajando la mirada. Tienes razón, dijo en voz baja, lo recordaré. Una hora después del vuelo el capitán salió de la cabina, su uniforme inmaculado, su expresión cuidadosamente profesional. Cuando entró en la cabina de primera clase los pasajeros levantaron la vista, su curiosidad se reavivó. Deteniéndose en el asiento de Lisa, se quitó la gorra sosteniéndola bajo un brazo mientras inclinaba la cabeza. Señorita Monroe, comenzó, su tono respetuoso, quería disculparme personalmente en mi nombre y en el de mi equipo por los eventos de hoy. Lo que pasó nunca debería haber ocurrido y lamento profundamente el trato que recibió. Elise lo miró por un momento con su rostro inescrutable. Gracias, dijo finalmente. Se agradece, pero las palabras por sí solas no solucionan los problemas sistémicos. El capitán asintió apretando ligeramente la mandíbula. Entiendo, dijo, y le aseguro que se están tomando medidas para abordar esto, comenzando con una capacitación mejorada para todos los miembros de la tripulación. Queremos que todos los pasajeros, independientemente de sus antecedentes, se sientan bienvenidos en nuestros vuelos. La mirada de Elise no vaciló. El entrenamiento es un buen comienzo, dijo, pero no se trata solo de educación, se trata de responsabilidad. Asegúrese de que su equipo sepa que las acciones tienen consecuencias. El capitán inclinó la cabeza nuevamente. Sí, señora, dijo, nos comprometimos a eso. Con eso se disculpó, regresando a la cabina mientras el avión volaba por el cielo. La cabina gradualmente se acomodó en una sensación casi frágil de normalidad. Los pasajeros reanudaron sus conversaciones y distracciones, aunque la tensión anterior
Permaneció en el aire como una sombra. Elise mientras tanto se permitió un momento para relajarse, se reclinó en su asiento cerrando los ojos brevemente. El suave zumbido de los motores la adormeció en una calma meditativa que no necesitaba una ovación de pie ni ansiaba reconocimiento. Para ella la victoria no estaba en las disculpas públicas ni en las cartas de compensación, sino en saber que había inclinado la balanza, aunque fuera un poco a favor de la dignidad y el respeto. El mundo no cambiaba en un día, pero sí en instantes, pequeñas ondas constantes que podían convertirse en olas, y Alyssa Monroe sabía cómo crear ondas. El avión flotaba muy por encima de la tierra, una burbuja tranquila suspendida en el infinito cielo azul. El ocasional tintineo de vasos o el crujido de los periódicos rompía el silencio de la cabina, pero la sección de primera clase estaba más tranquila de lo habitual. Las conversaciones eran tenues, marcadas por frases a medio terminar y miradas que no se detenían. Incluso los pasajeros más seguros de sí mismos parecían reacios a hablar demasiado alto, como si todavía estuvieran digiriendo los acontecimientos que se habían desarrollado. Elise Monroe estaba sentada en su asiento, su postura tan serena como siempre. No era de las que se deleitaban con la incomodidad incluso cuando era merecida, pero podía sentir el cambio de energía a su alrededor. Una sensación de inquietud flotaba en el aire, no solo de la tripulación sino también de los pasajeros. No fue la culpa lo que los inquietó, fue la reflexión. Los auxiliares de vuelo restantes se movieron con una cautela recién descubierta. Sus pasos eran medidos, sus interacciones meticulosamente educadas. Uno de ellos se acercó a Elise de nuevo, esta vez con una pequeña bandeja con un surtido de pastelitos. La señorita Monroe, la joven azafata, dijo suavemente, su voz apenas por encima de un susurro. ¿Desea un postre? Estos son del menú especial del chef para primera clase. Elise miró la bandeja y notó la disposición de los cebos delicadamente elaborados. Su mirada se posó en el rostro de la azafata, que era serio pero tenso, como si llevara el peso de toda su tripulación sobre sus hombros. Gracias, respondió Elise seleccionando una pequeña tarta de chocolate. Sus dedos rozaron ligeramente el borde del plato mientras añadía, espero que esto no haya sido demasiado abrumador para ti. La azafata parpadeó, su sorpresa evidente. Oh, dudó, claramente insegura de si responder honestamente. Ha sido diferente, pero estoy aprendiendo mucho. Alyssa sonrió levemente. Bien, dijo. El crecimiento a menudo comienza en momentos como estos. No lo olvides. La azafata asintió rápidamente. Su expresión una mezcla de gratitud y nerviosismo antes de retirarse al gimnasio. No mucho después, una mujer de mediana edad sentada unas filas atrás se inclinó hacia adelante dirigiéndose a Alyssa directamente. Su cabello estaba impecablemente peinado, sus joyas eran discretas pero claramente caras. Había permanecido en silencio durante la mayor parte del vuelo, pero ahora parecía incapaz de contenerse más. Discúlpeme, la mujer comenzó, su voz teñida de curiosidad y un toque de incomodidad. No pude evitar notar lo compuesta que estaba antes. No creo que lo hubiera manejado con tanta gracia. Alyssa giró la cabeza lentamente, su expresión neutral pero atenta. Tengo práctica, dijo, su voz firme. La mujer dudó como si no estuviera segura de si indagar más. Finalmente agregó, si no le importa que le pregunte cómo se mantiene tan tranquila, quiero decir en situaciones como esa. La mirada de Elise se suavizó un poco. Me recuerdo a mí misma de lo que está en juego, respondió. Reaccionar emocionalmente puede sentirse bien en el momento, pero rara vez conduce a un cambio duradero. El verdadero poder está en mantenerse enfocado y medido. La mujer asintió pensativamente, sus ojos bajando a sus manos. Eso es admirable, murmuró. Creo que mucho de nosotros podríamos aprender de eso. Elise no respondió de inmediato, permitiendo que las palabras se calmaran. Luego, con una leve sonrisa, dijo, es algo que todos tenemos que aprender y reaprender a medida que el vuelo se acercaba a su punto medio de crucero. El gerente senior de operaciones regresó al asiento de Alyssa. Esta vez llevaba una tableta. La pantalla brillaba suavemente con un documento que había preparado. Señorita Monroe, comenzó, su tono más seguro que antes pero aún diferente. Quería actualizarlo sobre los pasos que estamos implementando en función de los eventos de hoy. ¿Puedo?
Elise le hizo un gesto para que procediera. Su expresión atenta tocó la pantalla desplazándose por las viñetas mientras hablaba con efecto inmediato. Todos los miembros de la tripulación de Global Air se someterán a una capacitación adicional sobre sesgos centrada en la inclusión y el profesionalismo. También revisaremos nuestros protocolos de servicio a bordo para garantizar que cada pasajero reciba un trato igualitario independientemente de la percepción. Elise asintió levemente pero no dijo nada que lo impulsara a continuar. También hemos creado un sistema de informes acelerados para incidentes como estos. El gerente agregó que si algún pasajero se siente maltratado podrá informarlo directamente a la alta gerencia sin demora. Ese es un buen comienzo, Alisa dijo después de un momento, pero los protocolos son tan efectivos como las personas que los hacen cumplir. ¿Cómo garantizará la responsabilidad en todos los niveles? El rostro del gerente se tensó. Aunque no con crueldad, estamos implementando revisiones de desempeño más estrictas para nuestra tripulación. Dijo que cualquier violación de nuestros estándares resultará en consecuencias inmediatas, hasta un despido incluido. Alisa lo observó con atención. Su silencio se extendió lo suficiente como para hacerlo moverse ligeramente. Finalmente dijo: cumple con esas promesas y realmente podrías marcar la diferencia. El gerente asintió, su alivio visible mientras se disculpaba y regresaba a la cocina. Aunque Lisa y Mark habían sido escoltados fuera del vuelo horas antes, su ausencia permanecía como una sombra sobre la tripulación. Cada interacción entre los asistentes y los pasajeros parecía más deliberada, ahora más cuidadosamente considerada. Elise podía sentir el efecto dominó extendiéndose, sutil pero innegable. Ella sabía que el despido de Lisa y Mark no se trataba solo de un castigo, se trataba de enviar un mensaje a la tripulación, a los pasajeros y a la aerolínea misma. La gente puede olvidar momentos individuales, pero rara vez olvida las consecuencias de esos momentos. Más tarde, cuando el vuelo se acercaba a su destino, el joven asistente regresó al asiento de Elise una última vez. Se quedó allí por un momento, sus manos juntas fuertemente como si estuviera reuniendo el coraje para hablar. Señorita Monroe, comenzó vacilante, solo quería decir gracias por cómo manejaste todo. Me hizo darme cuenta de lo importante que es hablar cuando algo está mal. Elise estudió a la joven por un momento. Su expresión se suavizó. Es bueno escuchar eso, dijo, pero recuerda que las palabras son solo el primer paso, las acciones son lo que realmente importa. El asistente asintió con seriedad. Sus mejillas se sonrojaron ligeramente. Lo recordaré, prometió antes de retirarse. Una vez más, cuando el avión comenzó su descenso, Alisa miró por la ventana viendo cómo la extensa ciudad de abajo se enfocaba. El horizonte brillaba en la luz dorada del sol poniente, un silencioso recordatorio del mundo esperando más allá de este momento. Para el resto de los pasajeros, este vuelo se convertiría en una historia fugaz, algo para contarles a los amigos durante la cena o para pensar durante los momentos de tranquilidad, pero para Elise era parte de una narrativa más grande, una que había estado escribiendo toda su vida. Las ruedas tocaron tierra suavemente y el avión disminuyó la velocidad a un suave avance a lo largo del pista. Elise recogió sus pertenencias, sus movimientos deliberados y sin prisa mientras bajaba del avión. El aire fresco del jet bridge la recibió, un contraste refrescante con la tensión cerrada de la cabina. Ella caminó hacia adelante, cada paso un recordatorio de la fuerza que se necesitaba para permanecer firme frente a la injusticia. Este no era el final de su viaje, simplemente otro capítulo. Las ondas que sabía que continuarían extendiéndose. El jet bridge estaba en silencio cuando Elise pisó el piso pulido del aeropuerto. Sus tacones hicieron un suave clic contra las baldosas. Los otros pasajeros la siguieron a distancia, sus movimientos moderados como si la tensión del avión todavía se aferrara a ellos. Se ajustó la bufanda y tiró del asa de su equipaje de mano de cuero. Su mente ya cambiaba a los siguientes pasos mientras se movía por la terminal. Elise sintió el peso de sus acciones presionando suavemente sobre sus hombros, no como una carga, sino como un recordatorio de responsabilidad. Cada decisión, cada palabra dicha en ese avión era parte de un efecto dominó mayor, uno que había comenzado a extenderse más allá de los confines de la cabina de primera clase. Una vez que pasó por la terminal, Elise se dirigió a un tranquilo rincón cerca de las salones. El aeropuerto zumbaba a su alrededor, sus anuncios por el sistema de megafonía, el rodar de las maletas, el parloteo de los viajeros, pero ella no le hizo
Caso sacó su teléfono y se desplazó a su lista de contactos seleccionando un número etiquetado como abuela. El tono familiar zumbó en su oído y pronto una voz cálida y familiar respondió. Alisa, cariño, dijo su abuela, su tono inmediatamente suavizándose con afecto. ¿Cómo estuvo tu vuelo? Elise sonrió levemente apoyándose contra la pared llena de acontecimientos, respondió su voz tranquila pero cargada de significado. Digamos que tuve que recordarle a algunas personas cómo es la dignidad. Hubo una pausa en el otro extremo de la línea seguida de un zumbido bajo de conocimiento. O ya veo, dijo su abuela. Otro de esos momentos. Sí, respondió Alisa, pero este se sintió diferente, más público, más inmediato. Idiota, y como lo manejaste con calma, dijo Elise, su tono firme. Al menos creo que lo hice. No quería carne fuego con fuego, pero tampoco iba a dejarlo pasar. Su abuela se rió suavemente, el sonido como un bálsamo. Eres más fuerte que yo. Nunca a tu edad tienes la gracia de elevarte por encima, pero aún sabes cómo mantenerte firme. Ese es un equilibrio raro. Elise, el pecho de Elise se apretó ligeramente ante el cumplido. Aprendí de la mejor, dijo, me enseñaste todo lo que sé sobre resiliencia. La voz de su abuela se suavizó aún más, y lo has llevado más lejos de lo que jamás soñé. Estoy orgullosa de ti. Cariño, tan orgullosa. Después de terminar la llamada, Alisa revisó su correo electrónico. Una notificación de relaciones corporativas de Global Air estaba en la parte superior de su bandeja de entrada marcada como urgente. Al abrirla, encontró un mensaje detallado del gerente de operaciones senior con el que había hablado anteriormente. El correo electrónico describía las acciones inmediatas que la aerolínea había tomado después del incidente. El despido de Lisa y Mark, ambos asistentes, habían sido retirados del servicio y enfrentarían más sesgo de revisión. Implementación de capacitación. Se estaba acelerando una iniciativa de capacitación en toda la compañía, comenzando con rutas de alto tráfico como la que Alisa había volado. Revisión de políticas. Una revisión completa de los protocolos de servicio estaba en marcha, con planes para implementar controles obligatorios para el trato equitativo en todas las clases de pasajeros. En la parte inferior del correo electrónico había una nota personal. Señorita Monroe, lamentamos profundamente que esta situación haya ocurrido y queremos agradecerle su gracia y paciencia. Al abordarlo, tenga en cuenta que sus comentarios ya han provocado un cambio significativo dentro de nuestra organización. Si hay algo más que podamos hacer, tiene mi línea directa. Atentamente, Daniel Carter, gerente senior de operaciones, Global Air. Elise leyó la nota 2 veces, sus ojos se detuvieron en las palabras cambio significativo. Quería creer que era genuino, pero también sabía con qué facilidad las promesas podían desvanecerse una vez que pasaba el momento. Mientras Elise se dirigía al reclamo de equipaje, una voz familiar la detuvo en seco. Señorita Monroe. Se giró para ver a la joven azafata de antes, la que le había traído el postre, de pie a unos metros de distancia. Su uniforme aún estaba impecable, pero su postura era menos rígida, más insegura. Lamento molestarla, tartamudeó la mujer. Solo quería agradecerle nuevamente por todo. Verla manejar todo eso. Su voz se apagó. Sus mejillas se sonrojaron. Me dio mucho en qué pensar. Elise la observó por un momento. Su expresión se suavizó. Bien, dijo. Pensar es donde comienza, pero no te detengas ahí. La joven asintió rápidamente. Sus ojos brillaron. No lo haré, prometió antes de apresurarse a reunirse con su tripulación. Elise la vio irse. Un destello de esperanza chispeó en su pecho. El cambio no siempre ocurría en grandes gestos. A veces comenzaba con una sola persona que decidía en silencio ser mejor. Semanas después, Elise recibió un seguimiento de Global Air, un informe detallado que describía el progreso que habían logrado desde su vuelo. El correo electrónico describía nuevos módulos de capacitación, medidas de responsabilidad más estrictas e incluso testimonios de otros pasajeros que habían notado mejoras en el servicio. La aerolínea invitó a Alisa a unirse a un panel asesor para ayudar a dar forma a sus esfuerzos continuos hacia la equidad y la inclusión. Ella aceptó sabiendo que su participación podría ayudar a garantizar que las promesas no fueran solo palabras vacías. Sentada en la oficina de su casa una noche, Elise abrió el diario favorito de su abuela, una colección de reflexiones y consejos escritos a mano transmitidos de generación en generación,
En la portada interior, una sola frase estaba escrita con la elegante letra de su abuela. Las ondas que crees hoy darán forma a las corrientes del mañana. Elise pasó los dedos sobre las palabras, su mente volvió al vuelo, a los rostros de los pasajeros, la tripulación y el joven asistente que le había agradecido. El trabajo no había terminado, nunca lo haría, pero por ahora, Elise se permitió sentir la silenciosa satisfacción de haber creado el tipo de onda del que su abuela estaría orgullosa, y ella sabía en algún lugar que esas ondas ya estaban creciendo en olas, y entonces lo que comenzó como un acto de discriminación silenciosa terminó con una poderosa onda de responsabilidad y cambio. La historia de Elise nos recuerda a todos que la dignidad y el coraje pueden desafiar incluso los prejuicios más arraigados. Si encontraste esta historia tan inspiradora como nosotros, asegúrate de darle me gusta, compartir y presionar el botón de suscripción para obtener más historias poderosas como esta. No olvides activar las notificaciones para que nunca te pierdas nada. Gracias por mirar y nos vemos en la próxima.